este reportaje, fue encontrado en un rincón olvidado del Palacio de los Gobernadores, en la ciudad de San Roque donde reside la de Gibraltar. La fecha de grabación es posible que fuera entre los años 1970 y 1975. El estado en el que se encontraban las diapositivas y las cintas de sonido, provoca que este no sea todo lo bueno que debiera, y que se haya tenido que ilustrar nuevamente, pero entiendo que el documento es lo suficientemente interesante, como para emitirlo, pese a sus defectos. Este edificio es el Palacio Municipal de Utrecht, donde se firmó en julio de 1713 el famoso convenio por el que España cedió a Inglaterra la plaza de Gibraltar, de cuyo tratado se deduce que el estatus jurídico del peñón es un acuerdo que liga a España y Gran Bretaña, lo que impide a ambas partes alterarlo unilateralmente, cosa que Inglaterra no ha respetado jamás. El gobierno español del cardenal Alberoni, privado de Felipe V, consiguió que el rey de Inglaterra prometiera formalmente la devolución de Gibraltar, pero no cumplió lo prometido. Fracasados los intentos diplomáticos, Felipe V, corriendo el año 1727, ordenó al conde de las Torres ocupase el peñón por la fuerza de las armas. En el campo de Gibraltar se situaron 17.000 soldados españoles a fin de asaltar la colonia inglesa. Los trabajos de fortificación se vieron constantemente entorpecidos por las intervenciones de la escuadra inglesa, pero a pesar de ello, en 2 meses se concluyeron el camino cubierto y las pasarelas de los cañones, y se instalaron 2 baterías y 40 piezas más. Un amanecer de los primeros días de mayo, abrieron fuego todas las baterías españolas, destruyendo las principales fortificaciones de Gibraltar, que los ingleses reedificaron rápidamente, instalándose mientras tanto en las defensas naturales de la roca. Los defectos y la pobreza de medios con que contaba España en aquellos años condujeron a que, si en verdad la situación de la colonia inglesa llegó a ser en varios momentos bastante grave, Felipe V no consiguiera su objetivo. Don Carlos de Borbón y Farnesio fue coronado como Carlos III de las Españas al morir su hermano Fernando VI. Sus consejeros le demostraron la conveniencia de recuperar el peñón, pero su carácter noble le hizo responder: estando en paz con Inglaterra, no es justo violarla. Sin embargo, el gobierno inglés no correspondió a la nobleza del monarca español. Por el contrario, cometió diversos agravios a España, quebrantó tratados comerciales y violó el derecho de gentes, por lo que Carlos III abrió las hostilidades contra Inglaterra para recuperar Gibraltar. El mando de las fuerzas navales le fue conferido al almirante don Antonio Barceló, acreditado marino sobre el que recayó aquella responsabilidad, ya que de su actuación iba a depender el éxito de las operaciones. El almirante Barceló inventó estas barcazas cañoneras a las que dio el nombre de barcos chatos. Fueron eficaces por el fuego que lanzaban continuamente durante la noche sobre la colonia inglesa. Proyectos, inventos y tentativas surgieron por todas partes, lo mismo en España que en el extranjero. Uno de ellos fue el de un ingeniero hidráulico francés llamado Michaud d'Arçon, consistente en unas baterías flotantes. Esta es una de ellas. Por su interior había de circular constantemente una corriente de agua a fin de mantenerlas húmedas y evitar con ello que fueran incendiadas. Pero las temidas balas rojas de los ingleses las incendiaron y hundieron. Este tercer sitio fue el último intento militar emprendido por España para recuperar la plaza, pero sucedió como en los 2 precedentes: no consiguió su objetivo. Sin embargo, fue el que mayor entusiasmo levantó en todas las clases sociales españolas, lo que patentiza que la reivindicación de Gibraltar ha ido creciendo conforme ha pasado el tiempo. La campaña fue dura en todos los aspectos y queda de ella, como un gran símbolo, el nombre del almirante Barceló, que supo hacer honor a las mejores tradiciones militares. Otro nombre, unido al de aquel cerco,
es el de un gran militar y poeta, José Cadalso. Al frente del regimiento de caballería de Borbón, del que era coronel, encontró la muerte. Su nombre quedó unido así a la lucha española por recuperar Gibraltar. Comenzó el siglo XIX con la intervención de Napoleón en los asuntos españoles, obligando a abdicar al cuarto de los Carlos para colocar en su lugar a Fernando VII y, de paso, invadir España. La Guerra de la Independencia Española fue pretexto para que los ingleses desmantelaran los fuertes, baluartes, baterías y líneas de defensa españoles situados frente a Gibraltar. El propio Napoleón censuró la actitud inglesa. Ese peñón hiere continuamente lo más íntimo del sentimiento patrio de los españoles. Inglaterra se apoderó alevosamente de Gibraltar. La paz europea que siguió al Congreso de Viena de 1815 significó también la paz permanente entre España e Inglaterra que llega hasta nuestros días, pero queda entre ambos países una causa de fricción: Gibraltar. Durante todo el siglo XIX, como después ocurrirá en el XX, todos los sectores que constituyen España alzaron sus voces expresando el anhelo de que Gibraltar fuera restituido. Esta es la efigie del general Prim, monárquico demócrata, que clamó en las Cortes y en la prensa por la devolución del peñón. Donoso Cortés, escritor y estadista español. Si Francia está en nuestras fronteras, Inglaterra está en nuestro territorio. Figueras, presidente de la Primera República Española. Se han de buscar el engrandecimiento y la prosperidad para que esta política nos lleve a Gibraltar y los demás ideales. Práxedes Mateo Sagasta, político liberal. Gibraltar es una espina que llevamos clavada en el corazón. Antonio Cánovas del Castillo, político conservador que fue presidente del gobierno español. Inglaterra y España son y deben ser irreconciliables enemigas ahora y siempre, mientras la primera posea Gibraltar. Emilio Castelar personalizó la izquierda de la política española del siglo XIX. Fue presidente de la Primera República. Inglaterra tiene agravios inferidos a todo el occidente y a España, sobre todo por detentar nuestra tierra, nuestra propiedad, el peñón de Gibraltar. Carlos María de los Dolores de Borbón, pretendiente al trono de España, que intentó reinar con el nombre de Carlos VII. Gibraltar es una reivindicación elemental. Motivo obvio: integridad, honor y grandeza. Antonio Maura, político conservador. Cuando revisamos los cimientos de la independencia española, hallamos no solo la plaza de Gibraltar, sino la mediatización, la coacción, la sustracción de la soberanía española fuera de Gibraltar. Ángel Ganivet, escritor y diplomático. Gibraltar es una fuerza para Inglaterra mientras España sea débil. Benito Pérez Galdós, novelista, restaurador de la novela española del siglo XIX y hombre de declaradas ideas liberales. Gibraltar fue ocupado traidoramente para convertirlo en almacén de contrabando. Y junto a las frases de políticos, militares e intelectuales de todos los matices, el humor español. España siempre ha tenido una sonrisa de disculpa para todos, un medio para hacer sonreír a cualquiera y una frase ingeniosa para hacer frente a sus desgracias. Igual con... Como punto de apoyo británico en el Mediterráneo y trampolín de su expansionismo colonial, es conocido por todos. Para ello, Inglaterra ha creado, junto al ejército, una población artificial constituida por los llamados llanitos, a los que concede o resta beneficios según conviene a su política. Al concluir el siglo XVIII,
había dos fortalezas frente a frente, Gibraltar y la Línea, dejando en medio el istmo, al que ambas partes convinieron en denominar campo neutral, que iba desde estas murallas hasta la Línea. Pero la epidemia padecida en Gibraltar durante el siglo XIX y el gesto humanitario del gobierno español en atención a los enfermos sirvieron a Inglaterra para continuar su avance por el campo neutral, usurpando a España un territorio en el que ha instalado un aeródromo militar contra todo lo convenido en Utrecht. En el año 1908, el gobierno inglés edificó al norte de la zona neutral, que se había anexionado, una verja de hierro separando físicamente a España de Gibraltar. En este plano pueden apreciarse las tres fases del avance británico por el istmo, usurpando el territorio español, las cuales y la acción española en los últimos años son examinados en nuestra segunda serie dedicada a Gibraltar. Mientras la acción española se desarrolla, el Peñón aparece ante nosotros envuelto en una nube. Esa nube que vemos en este momento y que parece todo un símbolo, como si la naturaleza quisiera mostrar que Gibraltar es, en la actualidad, la gran nube que al gobierno británico no le permite ver bien y que oscurece su vieja historia. Desde que las tropas inglesas ocuparon el Peñón de Gibraltar, en nombre del pretendiente a la corona de España, Carlos de Austria, para convertirlo en un elemento más del imperio colonial británico, el gobierno inglés no cejó en su empeño de ensanchar los límites de esa colonia enclavada en territorio español. El tratado firmado en el Palacio Municipal de Utrecht el 11 de abril de 1713 dice en su artículo 10 que España cede a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, sin jurisdicción alguna territorial y sin ninguna comunicación abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Pero Inglaterra no se contentó con ser dueña de la plaza, ni con mantenerse dentro de los límites señalados en el tratado, y pronto los rebasó, violando la llamada zona neutral establecida entre la muralla de la ciudad y la línea española, y que en este gráfico aparece señalada. Este otro mapa indica el límite de Gibraltar acordado en Utrecht y la línea que alcanzaron los ingleses en 1854 al quedarse permanentemente en el lugar donde España les había permitido colocar provisionalmente unos barracones por sufrir una epidemia en la colonia inglesa. Pero tampoco se detuvieron en aquellos lugares. En 1908 avanzaron unos metros más y construyeron la famosa verja, a fin de considerar británico un territorio que pertenece a España conforme al Tratado de Utrecht. La fotografía aérea muestra la usurpación del campo neutral y el aeródromo establecido en él contra todo lo convenido. Al mismo tiempo que la usurpación terrestre, Inglaterra busca desde el primer cuarto del siglo XIX usurpar las aguas jurisdiccionales de España. Para ello, las unidades navales inglesas efectúan incursiones por el oeste de la bahía de Algeciras con pretextos y razonamientos absurdos. Actualmente Gibraltar es una base de la NATO a la que España no pertenece y por tanto no puede permitir el constante peligro que supone esa base debido a los sobrevuelos de aviones militares ingleses, como puede apreciarse en este mapa. Por ello, el gobierno español indicó al inglés en julio de 1966 que no autorizaría en su espacio aéreo, en el que naturalmente está incluido el istmo de Gibraltar, vuelos de aviones de la Royal Air Force. Por tanto, todo sobrevuelo sobre el istmo es una violación. Y aquí tenemos un gráfico mostrando una de ellas, efectuada el 22 de agosto de 1966, y otra, el 1 de septiembre también de 1966. La línea roja señala la ruta del avión de la Royal Air Force, que no viola solamente el carácter neutral del istmo, sino que pasa sobre la línea de la Concepción, hecho que se ha repetido constantemente. Otra violación, fecha 7 de septiembre también de 1966, viendo aparece señalada en marrón, con lo que concluyó aquel estado de cosas. Este mapa también muestra las pretensiones inglesas en el mar y en el aire, indicando proposiciones inglesas de tiempos pasados. A pesar del establecimiento de la zona prohibida al vuelo de Algeciras, Inglaterra continuó violando el espacio aéreo español. Además, intentó invalidar la prohibición llevando el caso a la Organización de Aviación Civil Internacional,
lo que no consiguió por tratarse de la soberanía de un país. Estas han sido las usurpaciones que ha efectuado Inglaterra desde la ocupación ilegal del Peñón de Gibraltar, y estas han sido, y son, las violaciones que atentan contra la soberanía española. Frente a ello, España ha desplegado en los últimos años una acción diplomática encaminada a que le sea devuelto ese pedazo de tierra andaluza. Antes de que se iniciara la acción diplomática española, aparecieron las promesas inglesas. Unas promesas movidas por la necesidad de encontrar países amigos que sentía Inglaterra en 1940, cuando Adolfo Hitler conducía a los ejércitos alemanes de victoria en victoria. Derrotado el ejército francés, la mayor fuerza bélica europea que podía oponerse a la expansión alemana era la inglesa, pero sus soldados, arrojados del continente, habían tenido que refugiarse en la isla, cuya capital era bombardeada constantemente. La opinión mundial consideraba inminente la invasión de las islas británicas en los días de 1940 y 41, cuando los Estados Unidos de Norteamérica todavía no habían entrado en el conflicto. Inglaterra, en aquel momento dramático y angustioso para ella, dirigió su pensamiento hacia España como posible tabla de salvación. Churchill, entonces premier inglés, manifestó que, habiendo aprendido lección de sus pasados errores en su política hacia España, estaba dispuesto a considerar más adelante todas las aspiraciones españolas, incluso la de Gibraltar. Muchas fueron las promesas de Churchill en este sentido, y existe un dato muy revelador en sus memorias, en las que dice: no queríamos otra cosa que la neutralidad de España. El gobierno de Franco hubiera podido permitir a las tropas de Hitler que atravesasen la península, asediaran y tomaran Gibraltar. Franco logró mantener fuera de la guerra a España con ventaja inestimable para la Gran Bretaña cuando ésta se encontraba completamente sola. Sin embargo, Inglaterra, al salir victoriosa de la guerra, olvidó todas sus promesas formales.